¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué una lesión física a veces se alarga tanto, incluso cuando parece que todo debería estar ya curado? Bueno, pues hoy nos vamos a meter de lleno en esa cara B de la recuperación, el componente mental, un factor que a menudo se pasa por alto, pero que es, de verdad, absolutamente crucial. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? La que nos va a guiar hoy. Porque, a ver, una lesión no es solo un hueso roto o un músculo desgarrado, es también un golpe a la confianza, a la seguridad, una herida en la mente. Y entender esa conexión es el primerísimo paso para una curación que sea de verdad completa. Venga, vamos a desgranar esto poco a poco. Para explorar los factores psicológicos más importantes en la rehabilitación, vamos a hacer una especie de viaje de descubrimiento, usando una serie de preguntas claves sacadas del material que hemos analizado. Empecemos por la primera gran barrera. Ese fantasma que acecha a casi cualquier persona que está en pleno camino de vuelta. El miedo. A ver, pensemos un momento en esto. Cuando alguien que se está recuperando evita hacer ciertos ejercicios, ¿qué es lo que de verdad le está frenando? ¿Es simplemente que no tiene fuerza o hay algo más profundo, algo más emocional en juego? Pues sí, la respuesta es clarísima. Lo que más frena la mayoría de las veces no es la capacidad física, es el miedo a sentir ese pinchazo otra vez, el miedo a dar un paso en falso y volver a la casilla de salida. Es una barrera emocional potentísima de verdad. Y aquí está la trampa del miedo al movimiento, que crea un círculo vicioso, una pescadilla que se muerde la cola. Se evita mover por miedo, entonces el músculo se debilita y se atrofia. Claro, al intentar moverlo, duele más, y ese dolor confirma el miedo inicial, haciéndolo aún más fuerte. Es un bloqueo mental con unas consecuencias físicas muy reales. Vale, ya tenemos el problema encima de la mesa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se le mete mano a esto? Vamos a explorar algunas de las herramientas mentales más eficaces para romper ese ciclo de miedo y dolor. Esta pregunta nos lleva a una técnica súper concreta. Si el dolor y el miedo nos tensan, muchas veces sin que nos demos cuenta, ¿existe alguna forma de, digamos, enseñar a nuestros músculos a relajarse de manera consciente? Pues sí que la hay, y es la relajación muscular progresiva. Lo fascinante de esta técnica es que es una herramienta activa, una conexión directa entre la mente y el cuerpo que cualquiera puede aprender a utilizar. El proceso parece súper sencillo, pero es de una eficacia brutal. Se trata de tensar a propósito un grupo de músculos, para luego soltarlo y, sobre todo, ser consciente de la diferencia. Al hacer esto, el cerebro es como si reaprendiera a distinguir entre tensión y relajación, y eso nos da el control para liberar esa tensión que se acumula por el dolor o el miedo. Pasamos a otro de los grandes desafíos, la constancia. ¿Qué es lo que hace que una persona siga su plan de rehabilitación día sí y día también, incluso cuando es duro, es frustrante o parece que no se avanza? Y aquí está la clave de todo. No se trata solo de hacer ejercicios como un autómata, sino de entender el propósito que hay detrás de cada uno. Tener metas claras convierte una rutina aburrida en una misión. Y eso es un motor de motivación potentísimo. Es que el poder de las metas claras es tremendo. Transforman un camino que parece larguísimo y ambiguo en una serie de pasitos concretos y alcanzables. Te dan dirección, te permiten medir el progreso, celebrar las pequeñas victorias y, sobre todo, te recuerdan el porqué de tanto esfuerzo. Son el ancla para no tirar la toalla. Y ahora entramos ya en la parte final, donde unimos todas las piezas del puzzle, el equipo humano y la increíble maquinaria que tenemos dentro de la cabeza. Esta pregunta es súper importante para entender que la recuperación es un trabajo en equipo, no es cosa de una sola persona. Cada profesional tiene un rol muy específico y ¿de qué se encarga exactamente el psicólogo en todo esto? Aquí vemos la diferencia crucial. Mientras que el fisioterapeuta se enfoca en el qué, en el movimiento, en el ejercicio físico, el psicólogo trabaja en el por qué, en esas barreras mentales, en esas creencias limitantes, en esas emociones que pueden estar saboteando sin que nos demos cuenta todo el proceso físico. Y ojo, no se trata de roles opuestos, para nada, son perfectamente complementarios. Podríamos decir que el fisio repara el hardware, el cuerpo, mientras que el psicólogo optimiza el software, la mente. Y los dos son absolutamente esenciales para que todo el sistema vuelva a funcionar a la perfección. Y con esta última pregunta, llegamos al corazón mismo de la recuperación. ¿Cuál es ese proceso fundamental que permite a nuestro cerebro literalmente reaprender a moverse después de una lesión? La plasticidad cerebral. Un concepto que de verdad es sencillamente fascinante. Es la base neurológica que hace posible no solo la recuperación de una lesión, sino prácticamente cualquier tipo de aprendizaje en nuestra vida.
A ver, para que nos entendamos, esto significa que el cerebro no es un órgano estático, no es una piedra. Es más bien como la plastilina, puede recablearse a sí mismo. Cuando una vía neuronal se daña por una lesión, el cerebro tiene la increíble capacidad de crear rutas alternativas. Y la rehabilitación física es, en esencia, el entrenamiento que guía y fortalece esas nuevas conexiones. Al final, como hemos visto, todo encaja. El miedo puede ser una barrera, las metas nos dan un rumbo claro y la increíble capacidad de nuestro cerebro, bueno, lo hace todo posible. La mente y el cuerpo no son dos cosas separadas, ni mucho menos. Hay una idea que lo resume todo a la perfección. La recuperación no es solo un proceso físico, no es una línea recta que dependa únicamente del tejido dañado. Es en realidad un baile de lo más complejo entre la mente y el cuerpo. Y así, la reflexión final que nos queda es esta. La próxima vez que alguien se enfrente a una lesión, ya sea propia o ajena, quizás la pregunta no debería ser solo qué parte del cuerpo está rota, sino también qué parte de la mente necesita ayuda para sanar. Espero que este análisis del tema haya sido de utilidad.